Muy buenos días para todos nuevamente. Veo que están ingresando de a poquito algunos colegas. La mayoría ya ingresó, ¿sí? A medida que van ingresando, yo los voy a ir aceptando, ¿sí? En estas dos clases que vamos a tener, vamos a tratar acerca de la traducción del ARN mensajero, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de unas aclaraciones que se deben de hacer. Y la clase siguiente sobre la síntesis proteica específicamente y su regulación. ¿Está bien? Sin más, entonces, empecemos con las aclaraciones que nos faltan acerca del ARNT, del transferencia y el mensajero. ¿Sí? Probablemente sabrán ustedes a esta altura que el responsable de la síntesis proteica finalmente es el ribosoma, que también tiene un ARN ribosomal. ¿Está bien? El ribosoma hace esto leyendo al ARN mensajero, ¿sí? O sea que el ARN mensajero tiene la instrucción, el ribosoma tiene la maquinaria para unir los aminoácidos. Lo que falta es una especie de molécula adaptadora, ¿sí? El cual va a ser el ARN de transferencia. El ARN de transferencia va a tener la función de tomar a los aminoácidos que se encuentran en el citoplasma uno por uno y conducirlos hasta el ribosoma y emparejarlos entre sí, asegurándose de que ese es el aminoácido correspondiente que señala el ARN mensajero, ¿eh? Para que finalmente el ribosoma pueda unir a los aminoácidos entre sí. ¿Está bien? ¿Cómo el ARN de transferencia sabe qué aminoácido debe ingresar? Bueno, como comentamos allá en marzo, por ahí, febrero, ¿sí? Cuando hablamos de las generalidades de los genes, resulta que digamos que estas cuatro letras que tiene un nucleótido, o sea, estas cuatro letras que tiene el ARN mensajero, los cuatro nucleótidos, van a formar palabras, pequeñas palabras de 3 letras, que le conocemos como tripletes, ¿sí? Cada triplete tiene un significado. Ese significado es el que conocemos como código genético. ¿Está bien? Entonces, cada triplete va a formar lo que llamamos de un codón, ¿sí? Fíjense en la imagencita de acá, fíjense, tenemos los nucleótidos en la cadena de ARN mensajero, uno detrás de otro, y en un orden determinado. Ese orden, esa seña, por decirlo así, esa combinación es básicamente nuestro código genético, ¿sí? ¿Cuántos aminoácidos ustedes recuerdan que existían? A ver si alguien escribe en el chat, puede comentarnos cuántos aminoácidos teníamos. Muy bien, 20 aminoácidos. Excelente. Voy a escribir aquí un pequeño cálculo para que entendamos algo. Teníamos 4 nucleótidos en la cadena de ARN mensajero: adenina, citosina, guanina y uracilo. Si cada nucleótido representaba a un solo aminoácido, 4 a la primera potencia, solamente íbamos a poder tener la codificación
para 4 aminoácidos nada más, que es muy poco. Teníamos 20, como dijo Shanda. ¿Sí? Si los nucleótidos se agrupaban, hay 4 nucleótidos, por eso escribo el 4. Si los nucleótidos se agrupaban de a 2, formando pares, por decir así, los codones formaban pares, solamente íbamos a tener 16 posibles combinaciones, ¿sí? Adenina uracilo, adenina citosina, adenina guanina y así. Pero 16 nada más. No íbamos a alcanzar aún las 20 combinaciones, ¿sí? Y lejísimos, o sea, no íbamos a alcanzar las 20 combinaciones, iba a faltar aún. Pero como los nucleótidos se agrupan formando palabras de 3 letras, o mejor dicho, codones, ¿sí? En tripletes de nucleótidos tenemos 64 posibles combinaciones. ¿Ok? 64 posibles combinaciones. Fíjense que existen más codones que aminoácidos. Entonces, aquí, bastante más. Y bastante más codones que aminoácidos. Esto se debe a que existen entonces ciertos codones que codifican a un mismo aminoácido y otros que realmente no codifican a aminoácidos. ¿Sí? Tomemos como ejemplo a estos 3 codones, UAA, UAG y UGA. ¿Sí? Estos 3 codones son importantísimos. Ellos, como les dije, no codifican a ningún aminoácido, estos 3, y son los denominados codones de terminación. Vamos a profundizar más adelante qué significa eso, ¿verdad? Pero básicamente, cuando el ribosoma lee ese codón de terminación, sabe que debe de detener la traducción. ¿Sí? Como el GIF que tenemos aquí, fíjense, va avanzando el ribosoma hasta llegar justito a este codón de terminación. Y ahí para y se separa. Termina la síntesis proteica. ¿Está bien? Se darán cuenta que existen codones que son bien parecidos entre ellos y que codifican a un mismo aminoácido, ¿sí? Para leer esta tabla que ustedes tienen enfrente, buscan en la columna de la izquierda la primera letra, citosina, por ejemplo. Arriba, en la primera fila, la segunda letra, citosina de vuelta, por ejemplo. Y a la derecha, en la tercera columna, la tercera letra, el tercer nucleótido. Y fíjense cómo o codones, como tripletes o codones, que codifican a un mismo aminoácido, tienen el primer y el segundo nucleótidos bien parecidos. Y apenas el tercero es el que cambia. ¿Sí? A estos codones o tripletes que codifican a un mismo aminoácido, les llamamos como codones sinónimos. ¿Está bien? ¿Qué sería un sinónimo? Son palabras que tienen el mismo significado, ¿no? Entonces aquí se utiliza de vuelta esa analogía porque tenemos palabras o tripletes, como quieran, que significan un mismo aminoácido. ¿Está bien? Por eso le llamamos de tripletes. Fíjense que hay en cuanto al tercer nucleótido, podemos decir que hay una baja especificidad. Vamos a ver por qué eso es.
más adelante, ¿sí? Pero hay una baja especificidad. Y podemos decir por eso de que el código genético está degenerado, se dice. ¿Sí? Está degenerado. ¿Por qué? Porque hay algunas palabras o algunos tripletes que se repiten en cuanto a significado, por decirlo así. ¿Está bien? Entonces por eso se dice que está degenerado. Muy bien, pasemos al siguiente slide. Estábamos discutiendo acerca del papel trascendental que tenía el ARNT para tomar a los aminoácidos del citosol y llevarlos hasta el citoplasma. ¿Sí? Si bien existen 20 aminoácidos, existen 31 tipos de ARN de transferencia. ¿Sí? Fíjense la forma que tiene este ARN de transferencia. ¿Sí? Tiene una secuencia de nucleótidos donde algunas regiones se aparean entre sí, ¿sí? Y otras regiones forman asas. ¿Sí? Tenemos el asa D, por ejemplo, se denomina así por los residuos ricos en dihidrouridina, creo que era. El asa T se denomina así porque tiene los residuos ricos en ribotimidina y pseudouridina. En un extremo se encuentra el asa anticodón y en otro extremo el tallo aceptor, donde está tanto el inicio 5' como el final 3' de esta cadena. ¿Sí? Fíjense que el tallo aceptor siempre va a tener el trinucleótido CCA. Y es a esta adenina del tallo aceptor que se van a unir los aminoácidos. No importa el ARNT que sea, no importa el aminoácido al que se una, los 31 tipos de ARNT siempre tendrán este triplete CCA en el tallo aceptor, que es la extremidad donde se encuentran tanto el extremo 5 como el 3'. ¿Por qué? Porque a esta adenina se tiene que unir el aminoácido respectivo. ¿Está bien? En el extremo opuesto, fíjense, al tallo aceptor, en el extremo opuesto, tenemos un asa de vuelta, que se denomina a este dominio el asa anticodón. Fíjense que esta asa anticodón también tiene un triplete, por decirlo así. ¿Sí? Si vamos de vuelta, aquí vemos bien. No le hagan caso a lo que dice. No, acá. Vamos a esta imagen. Si vamos de vuelta a esta imagencita, fíjense cómo el triplete de los anticodones de los ARNT es el que se ubica de forma transitoria y complementaria a los codones del ARN mensajero. O sea, ¿cómo se gana esta especificidad? ¿Cómo se lee finalmente el ARN mensajero? Bueno, gracias al asa anticodón del ARNT, que con esos 3 nucleótidos va a emparejarse con los 3 nucleótidos del ARN mensajero. ¿Está bien? Aquí vemos de vuelta como si fuese un adaptador. ¿Sí? 3 nucleótidos del asa anticodón que se emparejan de forma complementaria con los 3 nucleótidos que forman el triplete, el codón del ARN mensajero. ¿Está bien? Entonces, codón y anticodón deben de ser complementarios. Ustedes recuerdan que dijimos que era en la tercera base la que tenía una escasa especificidad, por decirlo así. Bueno, generalmente en el asa anticodón
resulta que el primer nucleótido del asa anticodón, que es el que va a emparejarse con el tercero del codón, este suele tener una base modificada, ¿sí? Una base modificada que le permite emparejarse con más de una base. ¿Se entiende? Por ejemplo, fíjense que aquí tiene la metilguanosina, por decirlo así, y eso capaz no solamente le deje emparejarse con la citosina, ¿sí? Sino también le permita emparejarse con el uracilo, gracias a esta base modificada, y eso hace que el anticodón sea, por decirlo así, adaptable a más de un codón, ¿sí? Recuérdense el concepto que hablamos de la degeneración, ¿sí? El código genético estaba degenerado sobre todo porque ese tercer nucleótido, ¿sí?, tenía una baja especificidad, por decirlo así. ¿Está bien? Bueno, los ARNTs se denominan de acuerdo al aminoácido que transportan, ¿sí? Por ejemplo, el ARNT que se encarga de transportar a la glicina, aminoácido, se va a llamar de glisil ARNT, ¿sí? O sea, se llaman básicamente de aminoacil RNT, ¿sí? De acuerdo al nucleótido que transportan, ¿sí? Bueno, entonces, vamos sabiendo ya que sobre la cadena de ARN mensajero, los ARN de transporte van a unirse a los aminoácidos y van a traer a los aminoácidos uno por uno, ¿sí? Y estos aminoácidos van a unirse en el ribosoma, ¿ok? Si tenemos toda una cadena de nucleótidos, una secuencia de nucleótidos, ¿cómo es que el ribosoma sabe dónde empezar? ¿Dónde, dónde tiene que empezar específicamente? ¿Del primer nucleótido, del segundo, del tercero? Bueno, la realidad es que existe un codón específico que señala el inicio. No necesariamente este codón, mejor dicho, realmente no va a estar nunca como el primer nucleótido, ¿sí? O sea, no van a ser los primeros nucleótidos nunca, ¿sí? No se encuentran inmediatamente al inicio del ARN mensajero. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Este nucleótido de inicio nunca se va a encontrar exactamente al inicio, un poquitito después, ¿sí? Les voy a explicar por qué enseguida. Este codón que señala la iniciación siempre, pero siempre va a ser el codón AUG. Se denomina de codón de inicio. Y siempre, pero siempre traduce a la metionina. ¿Está bien? Si vamos de vuelta aquí a nuestros codones, a mirar la tabla del código genético, fíjense que hay codones sinónimos que, por ejemplo, donde 4 codifican a un mismo aminoácido y otros donde un solo triplete codifica a un solo aminoácido, como era el caso de la metionina, que además es el codón de inicio, y el caso del triptófano, que es un aminoácido muy poco frecuente, ¿sí? Y aparte de eso, los 3 codones de stop. Entonces, este codón AUG, el triplete AUG, tiene una doble función, se dice. ¿En qué sentido? En que el primer triplete AUG va a señalar el inicio de la traducción. Y los demás tripletes que se encuentren después
Los demás AUGs señalarán a la metionina. ¿Está bien? Y existen por eso dos ARNT que codifican o que se unen a la metionina. Dos ARNT. ¿Sí? Uno solamente para el codón de inicio, ¿sí? Para iniciar la síntesis, y otro ARNT que se une a la metionina que le va a meter en las demás ubicaciones. ¿Sí? Bueno, les comenté que este, este codón, este triplete, nunca se encuentra exactamente al inicio. Antes de él, por ejemplo, solemos tener una secuencia corta de 10 o 15 nucleótidos, ¿sí? Que es muy, pero muy importante para eh, señalar, por decirlo así, la localización del ARN mensajero. Resulta que el ARN mensajero, cuando salga del citoplasma, va a irse, o mejor dicho, cuando salga del núcleo hacia el citoplasma, desde el núcleo hacia el citoplasma, va a dirigirse específicamente a la región donde se le necesita, ¿sí? O hacia la membrana del RER, o hacia el extremo apical, o hacia el extremo basal de la célula, específicamente a la región donde se le necesita, ¿sí? Y es esa pequeña secuencia que se encuentra al inicio del ARN mensajero, cerca del capuchón 5', el que va a señalar su ubicación preferencial, por decirlo así, ¿sí? Su localización, ¿sí? Bueno, el codón de inicio es extremadamente importante para establecer lo que se llama de la matriz de lectura, ¿sí? ¿Qué es la matriz de lectura? Bueno, es básicamente cuáles son los tripletes. Vamos a ver esto con un ejemplo, ahí va a ser más obvio. Imaginemos que aquí está nuestro codón de inicio, AUG. Entonces los tripletes serían estos, ¿sí? Y codificarían, a ver, no sé a qué aminoácidos. Sé que a la metionina, a ver, el otro sería a la alanina. Aquí tengo un código genético abierto en mi computadora. A ver, el otro Compró. sería a la cisteína, Ah, asparagina y lisina. glicina, ¿sí? Imaginemos que por un segundo se corre la matriz de lectura, ¿ok? Se corre la matriz de lectura. Por ejemplo, no se lee esta adenina y se leen los nucleótidos de esta forma. Se corre un nucleótido, ¿sí? Fíjense que el significado va a ser totalmente diferente ahora. A ver, UGG, cisteína, tenemos acá. CCU, CC1 es, a ver, prolina, GUA, valina y ACG significa tirosina, ¿sí? Fíjense que ya tenemos totalmente otros aminoácidos. Al correr un solo nucleótido,
tenemos totalmente ya otros aminoácidos. Por eso es importante saber a partir de dónde exactamente se va a avanzar en ese orden de 3 en 3, ¿verdad? Porque recuerden que la función de una proteína depende de los aminoácidos que le forma, ¿verdad? Toda la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína depende de la estructura primaria, es decir, depende de la secuencia, del orden de sus aminoácidos, ¿verdad? Entonces es importantísimo que codifiquemos o se codifiquen a los aminoácidos correspondientes. A ver, vamos a correr un nucleótido más, a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora se va a leer a partir de aquí. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahora? A ver, voy a buscar en mi tablet. Acá, GGC es glicina, CUG, CUG es leucina, y fíjense, después tenemos un UAA. Y UAA era uno de los codones de paro, stop. ¿Sí? Entonces, de forma prematura, por ejemplo, esta secuencia de nucleótidos iba a detenerse. ¿Por qué? Por un error, por ejemplo, en la matriz de lectura. Entonces, para eso también sirve nuestro codón de inicio. ¿Sí? El primer triplete AUG, adenina, uracilo y guanina, señala que ahí debe de empezar la traducción. Entonces, toda traducción siempre va a empezar con el aminoácido metionina. Después eso se puede cortar de la proteína final, se puede sacar el inicio, eso no importa, ¿verdad? Pero sí sirve para que podamos localizar dónde exactamente debe de empezar. ¿Sí? Los aminoácidos que van entrando al ribosoma tienen un tipo de enlace específico. ¿Sí? Ese enlace se denomina de enlace peptídico o unión peptídica. Vamos a rememorar un poquitito cómo era la estructura de un aminoácido. A ver, todo aminoácido tenía un carbono denominado alfa, si recuerdan. Unido a ese carbono alfa, por un lado se encuentra el grupo amino y por el otro lado el grupo carboxilo. Aquí, el grupo carboxilo. Aparte, un átomo de hidrógeno y aparte la cadena lateral, que aquí está reemplazado por la letra R del radical. ¿Sí? Aparte la cadena lateral. Esa era la estructura básica elemental de todo aminoácido. Lo que ellos cambiaban entre sí era esta cadena lateral nada más. ¿Sí? En un enlace en un enlace peptídico, lo que ocurre es, fíjense, el OH del grupo carboxilo de un aminoácido, el OH, se une al hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Al hidrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Con la deshidratación correspondiente, se pierde una molécula de agua, ¿sí? El OH del carboxilo y el H del hidrógeno, se deshidrata eso, se pierde una molécula de agua y tenemos aquí un enlace peptídico. ¿Ok? En la imagen de abajo, ustedes observan a 4 aminoácidos en orden, ¿sí? Justamente quise colocar estos 4 aminoácidos para señalar que no importa el orden o la cantidad de aminoácidos, siempre vamos a tener una polaridad en esta cadena de aminoácidos, donde vamos a tener un extremo con el grupo amino libre
que le vamos a llamar de extremo N terminal. ¿Sí? La síntesis proteica empieza a partir de este extremo N terminal, ¿sí? Que es el que se corresponde también con el extremo 5', por decirlo así, del ARN mensajero, ¿sí? Y mientras que el ribosoma va avanzando en el sentido 5' a 3', los aminoácidos se van agregando hacia el otro extremo de la cadena de aminoácidos, que siempre va a tener su grupo carboxilo libre. Y se denomina por eso, aquí donde está el grupo carboxilo libre, el extremo C terminal. O sea que tenemos una polaridad. En un lado está el grupo amino libre, N terminal, por eso le llamamos, y en el otro lado el grupo carboxilo libre, por eso le llamamos de el extremo C terminal. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Vamos a ir aclarando qué es lo que pasa. Ustedes recordarán que estos ARN mensajeros se sintetizaban en el núcleo, salen del nucleoplasma hacia el citoplasma por esos poros que existían en la envoltura nuclear, y una vez que llegan al citoplasma, está bien, hay algunas proteínas que se le unen al extremo 5' y al extremo 3', como para estabilizarle y también como para dirigirle hacia la ubicación donde tiene que estar, ¿sí? Y lo más importante, lo que nos interesa en este momento, son los ribosomas. Una vez que llegamos al al citoplasma, una vez que llegamos al citoplasma, Profesor, está mudo. ahí está, disculpen, puse mudo sin querer. Entonces, una vez que dijimos que una vez que llega al citoplasma, ¿sí?, el ribosoma se le une tanto por la subunidad menor como por la subunidad mayor. ¿Está bien? Bueno, hay una proteína también muy importante que se le une al ARN mensajero, que es la CBP, se llama. CBP son las siglas de Cap Binding Protein, o sea, proteína de unión al cap. ¿Se acuerdan del capuchón 5', el cap 5'? Bueno, esa es básicamente la CBP. Y la CBP junto con otras proteínas, va a dirigir esa ubicación preferencial. Fíjense la imagen que tenemos abajo. Esta imagen que ustedes ven aquí corresponde a un fibroblasto, ¿sí? Yo sé que parece extraña la forma, es porque el fibroblasto estaba migrando, ¿sí? Y resulta que en el extremo donde el fibroblasto está extendiendo su membrana, fíjense cómo se encuentra en esta región más actina, y ustedes lo que ven de color rojo corresponde al ARN mensajero que codifica a la actina, por ejemplo. ¿Sí? En este fibroblasto está en un extremo, ¿por qué? Porque el fibroblasto avanza de esa forma, ¿verdad? En otras células ustedes recordarán que la actina tenía una ubicación preferencial por debajo de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, el ARN mensajero que codifica la actina se encuentra en esa región del citoplasma, ¿sí? Lo que quiero decirles en cuestión es que una vez que sale del núcleo, el ARN mensajero no es que se dirige hacia cualquier lado nada más de la célula.
No es que flota libremente como si fuese una pluma llevada por el viento. No. Hay unas proteínas que se le unen y le dirigen hacia localizaciones específicas, ¿sí? Donde va a necesitarse la proteína que ese ARN codifica. ¿Y cómo se identifica esto? Bueno, recordarán que les dije que al inicio del ARN mensajero hay una secuencia pequeña de unos 10 nucleótidos, más o menos, un poquito menos, un poquito más, antes del codón de inicio de la metionina, antes, y es esta secuencia de nucleótidos la que determina su ubicación, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, incluso también les quiero comentar que después del codón de terminación, también hay una secuencia corta de nucleótidos, por ejemplo, ¿sí? Otros 10 nucleótidos aproximadamente antes del extremo poli A del ARN mensajero, antes del extremo poli A, y es esa secuencia, por ejemplo, la que tiene la función de determinar la supervivencia de ese ARN mensajero, ¿sí? De cuánto tiempo básicamente debe estar vivo, por decirlo así, en el citoplasma antes de que se decida su degradación. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a lo siguiente. Sigamos hablando del ARNT, que es la estrella de hoy básicamente. Estos ARNs tienen una forma específica, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros le examinamos, por decirlo así, en formato bidimensional, disculpen, cuando le examinamos en formato bidimensional, le solemos representar como si fuese una hoja de trébol, ¿verdad? Donde tenemos el tallo del trébol y las 3 hojas del trébol. ¿Está bien? Ese tallo vendría a ser justamente el brazo aceptor, o tallo aceptor también se le llama, sin problema, brazo o tallo aceptor, ¿sí? Que dijimos ya que en el tallo aceptor, tanto el extremo 5' como el extremo 3' se encuentran allí, los dos, ¿sí? Y en la región 3' del ARNT, recuerdan que siempre se le agregaba este triplete CCA, aceptor, y es a la alanina donde se le va a unir el aminoácido, vamos a ver, ¿sí? Las 3 hojas de nuestro trébol vendrían a representarse por las 3 asas, ¿sí? El asa D, porque tenía a los residuos de dihidrouridina, el asa T, porque tiene a la ribotimidina o a la pseudouridina, y el asa anticodón, ¿sí? Fíjense que el asa anticodón se encuentra en el extremo opuesto al tallo aceptor, ¿sí? Siempre en el extremo opuesto al tallo aceptor. Y esta asa anticodón, de vuelta, fíjense que tiene aquí 3 nucleótidos. Estos 3 nucleótidos son los que se emparejan con los codones del ARN. Fíjense, este vendría a ser el ARN mensajero, ¿sí? Con su extremo 5' y su extremo 3'. Recuerden que el ARN mensajero se lee de 5' a 3'. En ese sentido se lee de 5' a 3'. El CAP5' es el inicio, la cola poli A es el final, ¿sí? Entonces,
Este nucleótido, el tercer nucleótido del ARN mensajero, era el que estaba medio degenerado, tenía una baja especificidad. Y es ese el que se empareja con el primer nucleótido del anticodón del ARNT, donde fíjense tenemos a una base modificada. En este caso la inosina. En el otro nucleótido, disculpen, en el otro ARNT que estábamos viendo era la metilguanosina, ¿sí? Siempre tenemos a una base modificada y eso permite justamente que haya un ARNT para más de un codón, que el ARNT sea adaptable, ¿sí? Por eso, aunque existan 61 codones, existen solamente 31 ARNT. ¿Sí? Esta forma de representarle al ARNT es bastante útil para describir sus partes, ¿sí? Y frecuentemente ustedes le van a ver representado así, como en este esquema, en este dibujo, ¿verdad? Donde fíjense, se le ve como una cruz, en un extremo el aminoácido, en el otro el asa anticodón, que se empareja con el codón, y los brazos vendrían a ser el asa T y el asa D. La realidad es que no es realmente este el formato que se tiene dentro de la célula. En el interior de la célula, esto se pliega y fíjense, el ARNT adquiere una forma de letra L. Esa es su forma tridimensional realmente, ¿sí? Como que en 2 dimensiones se parecería a un trébol, la estructura secundaria, ¿sí? Pero en 3D realmente se pliega el asa D y el asa T sobre ellos mismos y forma una estructura con forma de letra L, donde en un extremo está el asa anticodón, con ese triplete que forma el anticodón, y en el otro extremo se encuentra el tallo aceptor, con el trinucleótido CCA, ¿sí? Y el aminoácido respectivo, ¿sí? Fíjense, acá se le representó, por ejemplo, de esta forma, como si fuese una letra L y el triplete del anticodón. ¿Ok? Entonces, vimos muy bien que el ARNT es el que se encarga de esta lectura del ARN mensajero y que cada triplete se ubique o codifique específicamente a ese aminoácido. Muy bien. ¿Cómo es entonces que el ARNT de transferencia sabe que tiene que unirse a un aminoácido específico y solamente a ese aminoácido específico? Bueno, la unión entre el aminoácido y el ARNT, ¿sí?, se realiza gracias a una enzima específica que se llama de aminoacil ARNT sintetasa. Esta enzima es la responsable de ligar el aminoácido a su ARNT respectivo, ¿sí? Esta unión se realiza en 2 pasos y es con un gasto de energía, ¿sí? La célula invierte energía en esto. ¿Y de dónde saca la energía? Del ATP, como siempre, ¿verdad? Que es la moneda energética del ATP, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Tenemos 2 pasos. Primeramente, esta enzima hidroliza el ATP
y lo convierte a AMP. ¿Ven? Acá está la ribosa, la adenina y el fosfato. Recuerden que la hidrólisis de esos dos enlaces de alta energía, bueno, transferían energía, ¿verdad? Y se une entonces el AMP al aminoácido. ¿Ven? El ATP se hidroliza, se liberan dos fosfatos y se une el aminoácido al AMP. Está cargado con energía del AMP ese aminoácido, en un primer paso. En un segundo paso, ese aminoácido AMP o adenilado que está aquí, se va a unir ahí sí al ARNT. El aminoácido al ARNT en un segundo paso y ahí se libera el AMP. Eso es lo que ocurre en un segundo paso. Fíjense entonces, primer paso, resumiendo, se forma la unión entre aminoácido y AMP. ¿Sí? El AMP viene de la hidrólisis del ATP y tiene energía. Y en un segundo paso se forma la unión entre el aminoácido y el ARNT. Si bien, chicos, se libera el AMP aquí, la energía, ojo, la energía queda depositada aquí en este enlace entre el aminoácido y el ARNT. Y recuerden eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver la clase siguiente, cuando expliquemos la síntesis proteica, específicamente la unión entre los aminoácidos. El enlace peptídico toma la energía que está depositada aquí, ¿sí? Depositada en el enlace, en la unión química entre el aminoácido y su ARNT respectivo. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, ¿cómo es que existe la especificidad entre el aminoácido y el ARNT? Por ejemplo, si este es un ARNT de triptófano, ¿cómo sabemos o cómo la célula sabe que tiene que unirle a ese aminoácido? ¿Sí? Porque de nada sirve que el codón codifique, por ejemplo, al triptófano, pero el ARNT trae cualquier otro aminoácido. ¿Sí? No puede ser así. Entonces, por eso, solamente existen 20 ARNT, aminoácidos sintetasas, igual que el número de aminoácidos. ¿Sí? O sea que cada aminoácido tiene su aminoácido ARNT sintetasa específica, que reconoce a cada aminoácido específico y también al ARNT respectivo. ¿Sí? ¿Cómo lo reconoce al aminoácido? Bueno, básicamente por la configuración tridimensional que tiene ese aminoácido, ¿sí? Por la configuración tridimensional. ¿Y cómo le reconoce al ARNT? Bueno, también por esa configuración tridimensional, pero sobre todo por el anticodón. ¿Sí? La sintetasa puede interactuar con el anticodón y sabe que ese ARNT es compatible para este aminoácido específico. ¿Sí? Y lógicamente esta unión dijimos que es con una hidrólisis de una molécula de ATP, un gasto de energía, vuelvo a repetir, energía que queda almacenada en la unión entre el ARNT y el aminoácido respectivo, y energía
que es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser utilizada después en la síntesis proteica dentro del ribosoma. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos ya terminando casi, no se preocupen, vamos ya terminando. Muy bien, como probablemente ya comentamos un poquitito en clases anteriores, ¿sí? Los ribosomas son las fábricas, por decirlo así, donde se realiza el trabajo de unir a estos aminoácidos. Estos ribosomas tienen dos subunidades específicas, ¿sí? Una subunidad menor y una subunidad mayor. Una está formada por una cadena de ARN, una o más, ribosomal, y varias otras proteínas, ¿sí? Por ejemplo, la subunidad menor, que tiene un coeficiente de sedimentación de 40 Svedberg, estaba formada a expensas del ARN ribosomal y 33 proteínas, ¿sí? La subunidad mayor, que tiene un coeficiente de 60 Svedberg, está formado por estos 3 ARN ribosomal y 50 proteínas diferentes, ¿sí? Fíjense que las dos, cuando se unen y forman el ribosoma, que le solemos representar como este 8, ¿verdad? Una especie de formato de 8 con la subunidad mayor y la subunidad menor, ¿sí? Tiene un coeficiente de sedimentación de 80 Svedberg. Fíjense que la suma, o sea, la unión entre estas subunidades no se corresponde con una suma aritmética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los coeficientes de sedimentación no se suman de esa forma, ¿sí? Y fíjense otro detalle. Tenemos básicamente 85 proteínas diferentes, ¿sí? Y 2 genes que codifican a todos estos ARN ribosomales. De ahí entonces, ¿qué podemos deducir? De que un ARN, perdón, podemos deducir de que el ribosoma, ¿sí? El ribosoma en cuestión se forma a partir de 85 genes diferentes. ¿Cómo así? 85 genes. Y sí, fíjense, 50 más 33, 83 proteínas. ¿Sí? 83 proteínas, cada una codificada por un gen. ¿Sí? 33 en la subunidad menor, 50 en la mayor, 83 en total. ¿Sí? Y 2 genes que codifican al ARN ribosomal. ¿Se acuerdan? Había un gen ARN ribosomal 5S y un gen ARN ribosomal 45S, que era el que después se dividía en el 28, 18 y 5.8S. ¿Está bien? Bueno, estas dos subunidades, cuando se unen, tienen una forma específica, ¿sí? Y aquí es donde ustedes, en distintos libros, pueden encontrar pequeñas variaciones, ¿está bien? Quizás los autores no se ponen totalmente de acuerdo con respecto a la forma del ribosoma, ¿sí? Pero todos están de acuerdo en que el ribosoma tiene estos 3 sitios, A, P y E se llama. Vamos a describir lo que se corresponde con nuestro libro, ¿sí? Nuestro libro dice que la subunidad menor tiene una especie de forma de canal, ¿sí? Como si fuese un canal, la subunidad menor. ¿Está bien? Y es en ese canal, así como si fuese mi tapabocas aquí, como si fuese un canalcito, y en ese canal donde se va a ubicar
la hebra, la cadena del ARN mensajero. ¿Está bien? En ese canal. Resulta que esta subunidad menor, por decirlo así, va a tener 3 sitios. ¿Sí? El sitio E, el sitio P y el sitio A. Se denominan así por la E de exit, salida. Por ahí van a salir los aminoácidos, perdón, por ahí van a salir los ARNT. Vamos a ver la clase siguiente. La región P o el sitio P de peptidil, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ahí va a estar el péptido, la proteína que va creciendo, y el sitio A, el dominio A de aminoácido. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar el ARNT nuevo con el aminoácido nuevo, por decirlo así, que se va a añadir a la cadena peptídica que va creciendo. ¿Sí? Aquí es donde está la divergencia bibliográfica que les dije. Nuestro libro dice que eso está en la subunidad menor. Pueden leer en otro libro que está en la mayor. La realidad es que no importa. Yo lo que quiero que recuerden es que el ribosoma, una vez que está formado, tiene estos 3 compartimientos, por decirle. El E, el P y el A. EPA. ¿Está bien? E de exit. Vamos a ver la clase siguiente, que es donde sale el ARNT usado, por decirlo así. El P de peptidil, donde se ubica la cadena polipeptídica que está creciendo, y la A de aminoácido, donde van a entrar uno a uno los ARNT. ¿Sí? Esos detalles vamos a ver en la clase siguiente. La subunidad mayor también tiene una forma específica. ¿Sí? La subunidad mayor tiene una especie de túnel o conducto. Acá se nota también en este diseño, ¿verdad? Una ventana, por decirlo así, donde va saliendo, de donde va a ir saliendo la cadena de aminoácidos que se va formando. ¿Está bien? Quiero aclararles que básicamente las 2 subunidades trabajan en conjunto, ¿verdad? La menor es la que va leyendo, por decirlo así, al ARN mensajero y la subunidad mayor es la que se encarga de catalizar la unión, ¿sí? El enlace peptídico. La subunidad mayor es la que se encarga de catalizar ese enlace peptídico. Un detalle muy particular, ¿sí? Esta unión o este trabajo de enzima, por decirlo así, este trabajo de catalizar la unión no depende de la porción proteica del ribosoma. No, no, no. Depende de los nucleótidos, de los ribonucleótidos que se encuentran en el ribosoma. Por eso, al ribosoma se le considera como una ribosima, similar a U1, U2, U4, U5, U6 del espliceosoma, que también eran ribosimas. ¿Por qué? Porque la labor catalítica no dependía de los aminoácidos de la fracción proteica, sino más bien de los nucleótidos de la fracción ARN. En este caso, ARN ribosomal. ¿Está bien? ¿Siguen? Bueno. Y ya para terminar, un detalle muy particular. ¿Sí? Si bien en todas estas imágenes siempre vemos a un ribosoma adherido a una cadena de ARN mensajero, en realidad lo que ocurre es que varios ribosomas se unen al mismo tiempo a una hebra de ARN mensajero. ¿Sí? Como la imagen que ustedes están viendo aquí, donde
se ve una línea delgada, aquí por ejemplo, que corresponde a la hebra del ARN mensajero, ¿sí? Y sobre ella, fíjense como las cuentas de un rosario se encuentran unidos los ribosomas. A este conjunto de un ARN mensajero y muchos ribosomas adheridos a un ARN mensajero se le denomina de polirribosoma o polisoma directamente. ¿Está bien? Polisoma, básicamente. Acá está la palabra polisoma, fíjense, y se utiliza también el término de polirribosoma. Estos polisomas pueden estar libres en el citosol si la proteína que se está sintetizando, acá ustedes están viendo cómo van naciendo los aminoácidos, si la proteína que se sintetiza es una proteína citosólica, el polirribosoma estará libre en el citosol. O por el contrario, si es una proteína integral de membrana o una proteína que se debe de secretar al exterior, estarán adheridos a la membrana del RE, del RER. ¿Está bien? A la membrana del RER. Bueno, ¿alguna duda por aquí, chicos? Voy a leer una pregunta. Felipe, no entiendo tu pregunta, discúlpame. ¿Puedes aclarar, encender tu micrófono si querés? ¿Está bien? Sin problema. Qual pergunta? A primeira ou a segunda? Vamos por la primera. A primeira, você falou assim que a partir da combinação AUG que se inicia, certo? Sim. Então é o seguinte, se você tem... E aí depois você fez vários exemplos falando que poderiam produzir através do ponto que começasse, podia ter várias códons diferentes. Por exemplo, podia ser Sim. Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Então, a minha pergunta é a seguinte, se a metionina dá o start, como é que você vai ter várias colocações diferentes, entendeu? No. Justamente es lo contrario. La metionina da el start justamente... Disculpen. La metionina da el start justamente para que no existan errores en la matriz de lectura. ¿Sí? Ese ejemplo que aquí yo les quise demostrar era las consecuencias que podían ocurrir si se alteraba la matriz de lectura. ¿Sí? Donde, por ejemplo, si se corrían dos nucleótidos, podíamos llegar a un nucleótido de terminación de forma precoz, por ejemplo. ¿Sí? Entonces no es que hay varias matrices, no. En realidad hay una sola matriz válida y eso se determina a partir del primer codón de metionina. ¿Se entiende? Perfeito. Então é sempre a partir do primeiro codon de metionina, porque a sequência da pergunta dizia-se... Exactamente. Em qual ela pode começar. Exactamente. Esa es, por eso dijimos que el codón AUG tiene una doble función. Por un lado, codifica la metionina, por decirlo así. Y por el otro lado, importantísima su función, el primer codón de metionina inicia donde hay que empezar, o sea, la matriz de lectura establece ese primer codón de metionina. Por eso esa doble función. Perfeito. Aí o senhor falou que nós temos 64 codones, 3 que são de stop, 2 são do triptofano e da metionina, assim, mas a lógica é que vários
codores produzem o mesmo aminoácido, certo? Por isso que você tem 20 aminoácidos para 64 variações, certo? Sí. Só que, o senhor mencionou também que o ARNT, na hora que tinha a parte do anticodon, ele tinha uma variante. Ajá. Aí eu pergunto, essa é a variante que faz este ARNT ligar nos codones que produzem o mesmo aminoácido, entendeu? Exactamente. Porque você tem uma... Eso mismo es. Acordate que cuando tenemos a ver, acá está. Cuando tenemos el ARNT, aquí en el asa anticodón, el primer nucleótido del asa anticodón es el que se empareja con el tercer nucleótido del codón y generalmente existe una base modificada. ¿Sí? Acá está la inosina, puede ser la metilguanosina, puede ser, no sé, otra pseudouridina, ¿verdad? Una base modificada. Y es esa la que le confiere la adaptabilidad, ¿sí? De igual forma, hay que pensar que si es una base púrica, solamente va a poder leer, ¿sí?, a una pirimidínica, por una cuestión de espacio, ¿verdad? Si es, por ejemplo, una metilguanosina, no se va a poder emparejar con una adenina, sino va a tener que ser con una citosina o un uracilo. ¿Está bien? Pero sí, es ese primer nucleótido del asa anticodón el que le da esa adaptabilidad. Certo. Mas, porque olha só, se você tem 3 combinações, essas combinações produzem, eu falo combinações de códon, tá? Dos tripletes, se você tem essas e fica trocando de lugar e você produz o mesmo aminoácido, então essa variante também troca de lugar no anticódon ou não? ¿Cómo es trocar de lugar? ¿A qué te referís, Felipe? Por exemplo, se você tem, quer ver, se você tem AAU, AUA e UAA, por exemplo, essas três combinações, perfeito. A leucina, por exemplo, CUU, CUC, CUA e CUG, certo? Sí. Tudo isso é leucina. O ARNT na hora que vai chegar nessas combinações, ele vai falar, isso aqui é uma leucina. Então, por exemplo, a parte que a gente está chamando de variante é o que ela também troca de lugar referente a essa disposição desse códon. ¿Entendeu minha pergunta? Creo que no, pero te voy a comentar igual, a ver si llegamos a un acuerdo. Fíjate, este tercer nucleótido es el que tiene la baja especificidad, o sea, este tercer nucleótido es el que está degenerado en el codón, ¿sí? Y ese tercer nucleótido es el que se empareja con el primero del anticodón, que tiene una base modificada y donde, por ejemplo, vamos a tener un ARNT para estas dos bases que son pirimidínicas y otro ARNT para estas dos bases que son púricas. ¿Sí? Donde, por ejemplo, vamos a tener el anticodón, va a tener que decir G, A y la base modificada, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? La base modificada aquí en este caso, por ejemplo, que representé con una X, ¿verdad? ¿Sí? Y es esta base modificada la que va a adaptarse al tercer nucleótido. Perfeito. ¿Se entendió? O sea, era eso lo que vos preguntabas, tudo, Felipe. mas entendi. Pero esa era tu pregunta, Felipe. Era. Bueno. Valeu. Genial. Genial, entonces. Bueno. A ver, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Igor, si podemos levantar la mano. Igor, encende tu micrófono. Eu tô sem o chat aqui. Aí eu vou abrir o microfone para perguntar. O senhor esteve falando que a metionina, ela é a inicial, certo? Ela é que dá início. Só que
Se eu tiver uma metionina um pouco mais para frente, vai iniciar depois, certo? A minha pergunta é, o ribossomo, ele se une ao capuchon 5' e a partir desse capuchon é que chega aí a primeira metionina depois desse capuchon é que começa a leitura? Sí, tu razonamiento está correcto, Igor, perdón. Tu razonamiento está correcto, Igor. ¿Sí? El capuchón 5' y unas primeras proteínas que se unen al extremo inicial, ¿verdad? Hacen que el ribosoma empiece a leer a partir de ahí, a partir del capuchón 5' y el primer AUG que encuentra. Así es realmente, Igor. Es así como decís. Certo, grato. De nada. Marcos, Buenos dias, professor. buen día, ¿cómo estás? Tudo bem. Eu estou com uma pequena dúvida quanto ao tema que vai cair na prova. Você aclarou da outra aula, mas eu não consegui pegar direito os temas da prova, da primeira parcial. Bueno, en la primera parcial vamos a hablar sobre transcripción, procesamiento, traducción y replicación. ¿Está bien? Que de aquí a 3 semanas, por ahí recién es. Certo. Ah, tá bom. Agora marquei para focar bem nesses 4 temas. Ok, Graças. genial entonces. A vos, Marcos. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? Fabio está apurado, parece, ¿eh? Fabio Brizuela quiere saber si ya terminó la clase, se quiere ir ya, dice. Bueno, muchas gracias por su atención, ¿sí? Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Gracias a todos por su atención. Y el martes que viene colocamos el ejercitario en la plataforma, ¿sí? Aún no. Fabio, cigarro. ¿Sí? Bueno, voy a detener la grabación.